llevado ya lo que es la atención del recién nacido, la atención de reanimación, ¿qué hemos llevado? El síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Ya vamos a tocar sepsis neonatal. ¿Ya? Vamos a ver que los neonatos, para hablar de algún caso de infección o en su defecto ya incluso sepsis, van a tener síntomas un tanto inespecíficos. O sea, y es complicado hacer un diagnóstico clínico, sobre todo de sepsis en los nenes, porque no son síntomas muchas veces focalizados, o no son síntomas muy aparatosos, a veces son algunos síntomas que de alguna forma pueden orientarnos, pero no hay algo patognomónico, digamos, que nos digan sepsis, ¿no? Entonces, sabemos que sepsis es un síndrome clínico caracterizado por síntomas y signos por alguna infección a nivel sistémico, y que para decir que está habiendo sepsis en el organismo vamos a confirmar con un hemocultivo, o también cultivos a nivel de otros órganos, otros sistemas, por ejemplo a nivel de líquido cefalorraquídeo. Y bueno, por supuesto, si vamos a hablar de sepsis neonatal, esto se presentará dentro del primer mes de vida, ¿no? Sepsis neonatal. Entonces, vamos a ver qué factores de riesgo que nos van a orientar a que un niño nos pueda hacer sospechar. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la atención del recién nacido y hacemos de reanimación y todo eso, nosotros preguntamos algunos factores de riesgo, ¿cierto?, que nos pueden orientar? Entonces, vamos a hablar de factores de riesgo tanto maternos como del neonato, y también en el mismo procedimiento que se va a realizar, ya sea parto, cesárea o algún procedimiento que se va a hacer en el bebé, van a ser como factores que van a predisponer al bebé de que tenga algún grado de infección. Entonces, maternos, la infección materna. ¿Qué tal si la mamá tiene una infección urinaria no tratada, ¿cierto? O una vaginitis no tratada, que esté colonizada, por ejemplo, por un estreptococo betamolítico del grupo B, ¿cierto?, a nivel vaginal, o por ahí hay una ruptura prematura de membranas, ¿no?, que ha habido, como decimos, ha roto la bolsa, más de 18 horas de duración, ¿no? Incluso que ahí hay algunos factores por ejemplo, se relaciona que las multíparas igual de alguna forma por todos los embarazos pueden tener cierto grado de, y más si son añosas, porque no hay una buena no tiene una buena, que las mucosas siempre están medio lábiles, frágiles, ¿no?, de las que ya están, son añosas, todo eso puede predisponer. Entonces, esos son como factores más que todo de tipo materno. Pero en el neonato también la prematuridad. ¿Cómo es un neonato? La piel como es bien delgadita, muy fina. Entonces todavía no ha llegado a desarrollarse al 100%, incluso se ven las venitas. Incluso este paciente prematuro como tal ya normalmente nace con un peso bajo, con una inmadurez a nivel respiratorio de las mucosas. Su sistema inmunológico todavía no ha llegado a estar al 100%. Entonces todo eso va a hacer que este bebé sea un también candidato a probable infección. El peso bajo, si este paciente ha necesitado alguna reanimación, ha sufrido una hipoxia o una asfixia que decimos, también es factor predisponente. Y en la atención, esto es tan importante también saber, porque bueno, aquí estamos nosotros en juego, nuestra, ¿qué les digo?, la bioseguridad que nosotros como médicos vamos a asumir en el momento de la atención y en el momento de hacer algunos procedimientos, ya sea en la madre como en el bebé. Por eso es tan importante hacer todos los procedimientos con la asepsia y la antisepsia que requiere, la bioseguridad, todo, ¿no? Entonces, es más, cuando uno entra a la sala de neonatología, es como entrar incluso a un quirófano. Nos hacen lavar las manos, nos ponen la pata, nos ponen los gorros, nos ponen todo. ¿Por qué? Porque estamos frente a un paciente, estamos en un grupo de riesgo vulnerable. Entonces, y si yo voy como doctora o como enfermera,
hacer que esta infección se haga intrahospitalaria y se vaya de cuna en cuna, ¿no? Entonces, de ahí que por ejemplo, en las salas de neonatología, cada cunita o cada incubadora tiene su propio fonendoscopio, tiene sus guantes, tiene sus propios, todo cuidado, o sea, propio, individual en todo caso, para cada cunita. No podemos estar utilizando fonendoscopios de una a otra, porque así también podemos contaminar al paciente, ¿no? Entonces, los procedimientos, ustedes saben cuando están aprendiendo a hacer lo que es la cateterización umbilical, ¿cierto? Puede que haya un niño que no haya nacido infectado y simplemente sea una membrana hialina, o capaz sea un síndrome de aspiración meconial, o una taquipnea transitoria que habíamos llevado la anterior vez, que no son pacientes infectados, pero si por ahí yo le hice una onfaloclisis, no tomé los recaudos de la bioseguridad, ¿qué va a hacer? Una infección probablemente cuyo foco sea la parte umbilical, ¿no? O bien si le hago, qué sé yo, punciones percutaneas para poner un suero, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Una vía endovenosa, no he tomado los recaudos, lo mismo, va a haber infecciones cuyo foco sea la piel. Entonces, todo esto, incluso la intubación, si no están todos mis equipos bien con las debidas medidas de desinfección, lo mismo, ¿no? Entonces es fácil que estos niños se infecten, ¿ok? En todos estos procedimientos que dice acá, las cirugías, las exsanguinotransfusiones, que los que han hecho, no sé, Teresa saben que hacen como un recambio de sangre, y para eso hay que poner un catéter umbilical. Entonces, igual ahí se pueden infectar. O hospitalizaciones prolongadas. Vamos a saber, antes de hablar de sepsis, sabemos que el síndrome de respuesta inflamatoria es la respuesta del organismo frente a una infección que tiene alguno de los siguientes síntomas. ¿Qué dice? Taquipnea. ¿Qué es taquipnea? Cuando la frecuencia está más de 60. En neonatos estamos hablando, ¿no? En neonatos, que es muy diferente, o sea, menor de un mes. Y que además se acompaña de signos de dificultad respiratoria. ¿Qué signos de dificultad respiratoria hemos conocido? Quejido, ¿se acuerdan? De la anterior clase, un videito. Retracción, o intercostal, disociación toracoabdominal, aleteo nasal, todos esos son signos de dificultad respiratoria. Y por supuesto, de saturación, baja el oxígeno. Inestabilidad de la temperatura. Aquí dice inestabilidad. Cuando yo hablo de infección, a mí se me viene a la cabeza fiebre, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso es lo usual. Estás con una amigdalitis, sí, esto va a dar fiebre. Estás con una infección urinaria, te puede dar dolor y fiebre, ¿no? Entonces, como que uno ya lo va relacionando. Pero en neonatos no están así. Hay niños que pueden hacer problemas, fiebre, pero también algunos que hacen hipotermia. El desnutrido también es así, por si se recuerdan, que les decía que estos niños se mueren de frío, ¿no? Si no tomamos en cuenta y lo mismo, estos neonatos pueden también hacer fácilmente hipotermia y ser un signo de sepsis. Llenado capilar mayor a 3 segundos, ¿no? Son niños que tienen una hipoperfusión, entonces ustedes ven su llenado capilar, tarda, ¿no? Entonces pueden ver pequeñitas, pueden ver también cuando le hacen, qué sé yo, ¿cómo se llama? O le toman, por ejemplo, también el pulso, está un poco perceptible. Entonces hay cierta alteración a este nivel. Las alteraciones en los leucocitos. En los leucocitos, acá vamos a ver que el neonato en las primeras horas de vida, sus leucocitos no es lo que usualmente pensamos. ¿Cuánto es lo normal en adulto? A ver, ¿quién me puede decir? De 5.000 a 10.000. Y bueno, como término medio decimos, hasta 4.000 y 10.000 incluso, ¿no? Hablamos por debajo de 4.000, que ya está bajo, por encima de 10.000, que está alto, pero en neonatos no están así. En neonatos, a veces en las primeras horas, sus leucocitos pueden llegar hasta 30.000, 28.000, 25.000, ¿no? Porque existe mayor producción de estas células a nivel de la médula. Entonces, pero si yo considero que son las primeras horas, puedo decir, porque es parte de lo que puedo esperar en un neonato, ¿no ven? Entonces, pero conforme van pasando las horas y los días, esto se va normalizando. Pero en sí, un neonato es normal que yo encuentre 12.000, muchas veces hasta
15.000, incluso que yo puedo decir, está normal, pero si ya tomo parámetros más altos, ya uno puede sospechar un proceso de infección cuando ya tiene más, qué sé yo, de las 24, 48 horas, porque les digo, estos parámetros normalmente en las primeras horas, por el mismo fenómeno de estrés que sufre el paciente en el momento del parto, y todo eso hace que suban las primeras horas. Pero también en estos niños, al margen de encontrar leucocitosis, podemos encontrar linfopenia. O sea, es un dato como que también sugerente. Cuando sus leucocitos están bajos, vamos a sospechar también de, ¿qué se dice? De una infección. Por ejemplo, por eso dice aquí alteración de los leucocitos. Más de 34.000 si fueran las primeras horas de vida incluso. Imagínense, podemos encontrar esos parámetros altos si son las primeras horas o menos de 4.000. PCR, habíamos dicho que la PCR es un reactante de fase aguda, que me va a dar como es un indicador indirecto de un proceso inflamatorio o infeccioso, ¿no? Que está viendo a nivel sistémico. Es un parámetro no específico, pero es muy sensible. Entonces, hay que siempre hacer una PCR ante una sospecha de una infección. Las interleuquinas, aquí en Bolivia no hacemos determinación o dosaje de interleuquinas, pero capaz en muchos países sí, porque hay algunas interleuquinas que están relacionadas a este proceso inflamatorio, la interleuquina 6, la 8, también está el factor de necrosis tumoral. Todos son factores que de alguna forma se van elevando en estos procesos inflamatorios. Y hay otro reactante también que se puede solicitar, la reacción de la cadena de la polimerasa, ¿no? Que también se puede hacer como par. Incluso hay otro laboratorio que vamos a conocer después, otro reactante de fase aguda que también nos va a ayudar. Pero normalmente aquí en Bolivia, por ejemplo, lo que hacemos es siempre pedir, cuando estoy sospechando una infección, de inicio un hemograma en una PCR, ¿no? Que es lo más económico y también me ayuda. Entonces, vamos a conocer algunos conceptos de lo que me va a hacer sospechar y qué conducta voy a tomar ante estos diagnósticos. Voy a hablar de, si me nace un paciente, digamos está, qué sé yo, la doña Juanita Oropesa, la conoce, la doña Juanita Oropesa de las prácticas. Creo que siempre decimos ese nombre, ¿no? Y nos inventamos un cuadro clínico. Entonces, digamos, esta doña Juanita Oropesa, qué sé yo, tuvo una coriomionitis o una infección de vías urinarias o está colonizada por el estreptococo betamolítico del grupo B, que tiene factor de riesgo. Entonces, este neonato, o sea, su bebé de esta doña Juanita, cuya madre tiene factores de riesgo, me definen a este niño con riesgo de sepsis, ¿sí? Este neonato tiene riesgo de sepsis, solo por el hecho que la mamá tiene estos factores de riesgo, ¿sí? Ya. No fueron más jóvenes. Pero si además el neonato, aparte de estos factores de riesgo que tiene, de paso el bebé cuando nace, tiene alguna clínica que me hace sospechar, vamos a ver cuál es la clínica, pero digamos tiene hipotermia, tiene hipertermia, tiene, qué sé yo, vómitos, tiene diarrea, tiene algún otro dato, ¿no? que me hace sospechar algún dato clínico, ahí ya, o alguna prueba alterada, ¿qué tal si yo le hice hasta que tenía riesgo de sepsis por la mamá y le hice un hemograma, una PCR, y me sale una PCR positiva, o un hemograma alterado? Ahí ya no es solamente ya riesgo de sepsis, sino le voy a poner al diagnóstico una sepsis probable. Ahí cambia, ¿cierto? Aquí hay factor de riesgo, hay clínica y o laboratorio ya. En cambio, si a este paciente ha tenido los factores de riesgo, además tiene la clínica o el laboratorio alterado, porque tiene alterado y tiene clínica, ¿qué le voy a hacer? Un cultivo. Tengo que hacer un hemocultivo, porque yo para definir que este paciente sea séptico, tengo que tener un hemocultivo positivo. Entonces le voy a hacer hemocultivo. Y si me sale este paciente con el aislamiento y se aísla el germen, se llama sepsis confirmada. Pero ¿qué tal si a este paciente que tiene el antecedente
tiene la clínica o algún laboratorio, un hemograma alterado, una PCR alterada, le hago el hemocultivo, pero sale el hemocultivo negativo, ¿le voy a poner que no tiene sepsis? No, igual puedo colocar el diagnóstico de sepsis clínica. Si bien sabemos que lo define como confirmada el hemocultivo, pero si tiene mi paciente todos estos dos factores, ya sea antecedentes o clínica y o laboratorio, no le puedo yo decir no tiene nada. No, este paciente tiene una sepsis clínica, ¿ok? Clínica. Y bueno, si este paciente que tiene sepsis, por alguna razón se me descompensa y hay signos de shock, como por ejemplo hipoperfusión, alteración del estado de conciencia, la presión baja, ¿no? Todo eso oliguria, ¿qué me va a hacer sospechar que este paciente está con shock? ¿Ok? Y la presión sistólica debajo del percentil. Para saber la presión hay cuadros jóvenes de los neonatos por cada edad, incluso cuánto es su presión. Eso, bueno, no lo vamos a definir hoy, si no nos vamos a complicar. Pero normalmente, cuando tengo estos datos, te vas a sospechar en sepsis. Está en shock séptico, perdón. Entonces, acá hemos dicho que más o menos ya esto ya lo he hablado, confirmada cuando tengo el hemocultivo positivo. Probable cuando tengo datos de los signos y síntomas, más una infección y el antecedente, ¿no? También voy a clasificar la sepsis según el foco de infección. Puede ser una primaria, cuando por alguna razón mi paciente, sabiendo que tiene el antecedente de la mamá, qué sé yo, y tiene clínica, pero él no tiene un foco determinado. Es más, tendrá vómito, tendrá fiebre, hipotermia, qué sé yo, inapetencia, distensión abdominal, pero no tiene un foco determinado, no tiene un foco de donde yo haya sospechado que haya aparecido la infección, entonces hablo de sin foco aparente. Pero si por ahí este paciente hizo una onfalocrisis, ¿dónde va a ser? Y luego a los días se me pone mal el paciente, ¿dónde es el foco? El problema infeccioso, aquí. Y si por ahí este paciente haya hecho de inicio una infección urinaria por una malformación congénita, ¿cierto? Y qué sé yo, y nació e hizo una infección urinaria, una infección urinaria. Porque hay niños que recién nacidos que pueden hacer también infecciones urinarias. Qué sé yo, por alguna situación luego hace sepsis, ¿dónde es el foco? A nivel urinario, ¿no? O bien si el paciente ha sido, lo que les decía hace rato, ha sido canalizado, no han tomado, ¿dónde es el foco? A ese nivel, ¿no? Entonces hay un foco del cual se ha diseminado. Según el tiempo también es importante, esto me va a ayudar también a definir la conducta. Según cuándo empieza, me va a definir también la conducta que voy a tomar. No es lo mismo en cuanto al tratamiento. Cuando hablo de sepsis tempranas, cuando aparecen dentro de las primeras, toda la clínica aparece usualmente dentro de las primeras 72 horas y la tardía después de las 72 horas. La temprana tiene una presentación un tanto rápida, así, en cambio la tardía es más de forma paulativa, progresiva, ¿no? La temprana usualmente la transmisión es vertical y la horizontal, la tardía de tipo horizontal. La infección temprana es multisistémica y fulminante, imagínense, la tardía, ahí está. Las infecciones nosocomiales, aquellas que son transmitidas en el mismo hospital. ¿Qué dice? Algo importante que entre las dos, la mortalidad de la infección temprana es de más o menos 15 a 30, de la tardía 10 a 15. Pero el riesgo de meningitis entre ambas, que cuando da meningitis terrible por las consecuencias, las secuelas que puede tener, es más en la tardía, y es de un 30%. Entonces hay que chequear esas diferencias. Hablando de las infecciones tempranas, o sea que se presenta antes de las 72 horas, entonces normalmente yo ¿qué voy a tener? Factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo. Si la mamá tuvo ruptura, fiebre, motivo rectal o vaginal positivo, o una infección de vías urinarias, ¿cierto? Y de paso tuvo, por ejemplo, si tiene más de 2 factores de riesgo, ahí dice que hay una posibilidad. Si tiene uno, igual me hace sospechar.
sospechar. Pero si tiene dos, incluso aumenta la posibilidad hasta un 25% de que este paciente haga infección. Puede haber también la mamá puede tener coriomionitis, el paciente pretérmino, todos estos ya habíamos nombrado que son factores de riesgo. ¿Y qué factores de riesgo, qué agentes etiológicos voy a pensar cuando la mamá tiene todos esos factores de riesgo? Coriomionitis, todo lo que hemos citado. Hay unos factores, unos gérmenes específicos más o menos de este tipo de infecciones. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta aquí, estamos hablando de infecciones por el canal del parto o cerca del canal del parto, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí, por ejemplo, van a estar la Escherichia coli que hay en el canal del parto y la vía urinaria, Escherichia coli, los enterococos, el estreptococo betamolítico del grupo B, puede, que se dice, ser también parte del, puede colonizar la vagina de la mujer y producir infecciones. La listeria, anaerobios, son gérmenes relacionados. Entonces, ¿cuáles? Escherichia coli, estreptococo betamolítico del grupo B, o Agalactiae también se llama, y la listeria. Estos tres, acuérdense. Y por supuesto, acuérdense de los otros también, enterococos o anaerobios, pero donde sea, siempre les preguntan de los primeros tres. E. coli, estreptococo betamolítico del grupo B y la listeria. Entonces, en esta infección vamos a ver que puede ser por vía ascendente o también por vía hemática. Es cuando la vía ascendente, cuando el feto atraviesa a través del canal del parto, que es lo más común, y ahí es donde van a ver este tipo de gérmenes. Y la vía hemática, ¿no? O transplacentaria, cuando ahí están más o menos otro tipo de gérmenes. Y por ahí la mamá tenía TORCH, tenía, qué sé yo, influenza, rubiola, citomegalovirus. ¿Por dónde va a pasar? No por el canal del parto, sino por vía transplacentaria, ¿no? Por la placenta. Entonces puede haber ese tipo de infección por esa vía. Entonces, hemática o por vía ascendente por el canal del parto. ¿Ya? En cambio, en la tardía hay ciertos factores que los vamos a denominar intrínsecos o extrínsecos que pueden ser causa también de infecciones. Por ejemplo, propios del bebé son los intrínsecos, como por ejemplo habíamos dicho hacer barreras o cuando hay una interrupción de la barrera mucocutánea, todos los procedimientos, intubación, percutanes, ónfalos, estamos alterando la barrera que tenemos de protección. La inmadurez del propio bebé, prematuros. Lo mismo, la falta de acidez gástrica, los prematuros no tienen esa falta de la prematurez, el peso bajo, todos son propios del bebé, pero también están los explícitos que estamos nosotros ahí, los que no tomamos los recaudos, espero que no sean ustedes, en cuanto a la mala higiene de las manos, o sea, que no estemos con los dispositivos desinfectados, todo lo que vamos a utilizar. El niño que está, por ejemplo, con mucho tiempo en nutrición parenteral, terrible, porque ahí tienen que poner una vía central, y ahí es ponerle azúcar, ya es manipulado terriblemente. Entonces, es un riesgo de, o aquellos que han utilizado también antibióticos de amplio espectro. En la tardía, en cambio, está otro tipo de gérmenes. ¿Cuál es? Estafilococo epidermidis, Estafilococo epidermidis, aureus, enterobacter, pseudomonas, otro tipo de estreptococo pneumoniae, influenza, virus también están relacionados a estos, por ejemplo, el sincicial respiratorio, adenovirus, estos son virus. Estos, por ejemplo, los deben conocer, siempre hablamos en las infecciones intrahospitalarias, ¿cierto? Los estafilococos y las pseudomonas. Entonces, cuando yo me confronto, ya sea con una temprana o una tardía, se dan cuenta que son más o menos, en realidad no son los mismos gérmenes, entonces el tratamiento no va a ser igual. En la tardía, entonces ahí tenemos que chequear todo lo que hemos dicho ya hemos dicho, ¿no? El ambiente, lavado de manos, mal cuidado de la desinfección, eso hay que tener en cuenta. En una sepsis como tal, vamos a ver que va a haber pues una cascada de inflamación, que eso seguramente ustedes ya lo han visto, donde se activan las células dendríticas, ellas van a reconocer los microorganismos, activan las señales de respuesta inmunológica, liberación de citoquinas, se activa la cascada de coagulación, se genera una respuesta antiinflamatoria,
luego se genera un desequilibrio del organismo con la respuesta proinflamatoria y se produce una falla meteorológica. O sea, no vamos a hablar mucho más, me interesa que sepan cómo reconocer a un paciente séptico. Síntomas. Muchas veces las enfermeras, capísimas, todo el tiempo están ellas cuidando, limpiando, cambiando, poniéndoles guías, ¿no? Entonces ellas ya a veces nos dicen, aquí dice que no se ve bien, dicen, ¿no? Vienen y nos dicen así, doctora, no sé por qué ese bebé no lo veo bien, ¿no? ¿Y qué tiene? Ay, no sé, o sea, no hay un síntoma específico. Muchas veces el bebé está como que hipoactivo, no lacta bien, ahí ya uno puede decir, no lo veo bien, ¿sí? Entonces, no siempre hay un síntoma específico. Entonces, a esos síntomas un tanto inespecíficos, de esos hay que estar pendientes. Puede ser un cuadro de sepsis, si de paso yo soy curiosa y averiguo el antecedente de la madre y hay alguno de estos factores, ojo, cuidado, ese bebé no vaya a ser que esté haciendo una sepsis, ¿no? Pero vamos a ver que hay ciertos síntomas específicos. Digo, ciertos síntomas orientadores, no específicos, son inespecíficos en realidad. Por ejemplo, cuando un paciente, en cuanto a los síntomas neurológicos, si mi paciente tiene irritabilidad, todo el tiempo llora, irritable, o al revés está muy somnoliento, o en algún momento hace una convulsión, o si mi paciente está con dificultad respiratoria, desaturación, cianosis, igual, voy a decir que está haciendo una neumonía y de paso una sepsis. Si mi paciente tiene vómito, de la nada vomita, se distende el abdomen, no vaya a ser infección prematura que está haciendo una enterocolitis necrotizante y de paso está con sepsis. Cardiovasculares, taquicardia, mala perfusión, son esos pacientes que a veces tienen incluso esa piel de tipo reticulada, que decimos, ¿no? Tipo red, donde se hace la pielecita de los bebés, alteraciones de termorregulación, fiebre o hipotermia. Hasta problemas metabólicos de hipoglicemia e hiperglicemia, ¿no? Entonces todos pueden ser signos de sepsis. Entonces, en el diagnóstico, ¿qué es importante? El antecedente, leer la historia. Eso tanto les estoy recalcando, que es importante ser curioso. Cuando nos confrontamos con un neonato, interesa mucho el antecedente de la madre, ¿no? Interesa mucho el antecedente de la madre. Incluso a los 2-3 meses que ya no son neonatos, se habla del periodo de ventana, puede haber gérmenes que de alguna forma pueden producir infecciones, por ejemplo, en los bebés a esta edad, que pueden estar relacionados con, ¿qué le digo? Con gérmenes que vienen de la madre, ¿no? Entonces, hay que ser curiosos hasta para investigar ciertas situaciones de la madre, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, de infecciones, ¿no? La clínica, por supuesto, y el laboratorio me van a ayudar a hacer esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que pido? Si yo estoy con un bebé que tiene antecedente, ¿qué le voy a pedir? Un hemograma. Un hemograma y una PCR que de alguna forma me va a ayudar a sospechar de una sepsis, ¿ya? Entonces, acá hay ciertos que hablan de ciertos parámetros que me van a ayudar a ¿qué se dice? A ver si el riesgo de sepsis, aunque no es tan así, a veces no siempre, pero se habla de que un paciente que tiene menos de 5.000 leucocitos me va a dar una pauta de sospechar que tiene mayor riesgo de sepsis. De 5.000 a 15.000 es medio incierto y más de 15.000 un riesgo mínimo. Y se dan cuenta que aquí incluso pareciera al revés, o sea, en adultos no es así, ¿no? Entonces, por eso les decía que a veces la leucopenia me orienta más a una sepsis que a una leucocitosis, ¿ok? Como el desnutrido. En el desnutrido igual, ¿por qué? Porque su sistema inmunológico no está todavía bueno, el nutrido no está bueno, ¿no? Por todo lo que tiene el nutrido porque todavía está inmaturo probablemente, ¿no? Entonces hay que chequear. También la neutrofilia, o en todo caso, incluso aquí está menos de 1750, menos, no es neutrofilia, en todo caso neutropenia, cuando está menos de 1750 me va a hacer sospechar en un proceso infeccioso. Células inmaduras, plaquetas bajas, las trombocitopenia, por ejemplo, ¿no?
también le cuento que la trombocitopenia se ha visto mucho en pacientes que tienen sepsis muy severas. Entonces es como un marcador. Ustedes ven todo el antecedente, más la clínica, trombocitopenia, leucopenia, este paciente, lo más probable es que tiene una sepsis, ¿ya? La PCR, ¿qué es la PCR? Reactividad reactiva. Entonces, eso es como un marcador un tanto rápido, podríamos decirle, de infección. Normalmente cuando hay una infección, proceso inflamatorio, se empieza a secretar la PCR a las 4 o 6 horas después del estímulo, alcanza su máximo nivel a las 36-48 horas, está regulada por la presencia de las interleuquinas 1 y 6, normalmente para que este laboratorio me sea real, yo debo pedir esperar a las 24 horas, no tanto de manera inmediata, ¿no? O sea, digamos, yo tengo la sospecha, yo al ratito le voy a hacer una PCR y no me va a hacer nada. Entonces, normalmente a las 24 horas yo pido un hemograma, una PCR donde ya me va a dar ciertos parámetros si es que se va a ir una infección. Con relación con germen virulense, cuanto más infeccioso, pues más alto también es, ¿ya? 10 miligramos por litro o 1 miligramo por decilitro, o sea, puede reportar los laboratorios como de manera cualitativa o cuantitativa. Cualitativas cuando reportan por cruces, pues era una cruz. Si me reportan 2 cruces, más infeccioso. Si me reportan más 3 cruces, más infeccioso, ¿no? Entonces eso me da más o menos una pauta. Y si digamos está más de 10 miligramos, y me dicen que es lo más todavía, entonces uno está más infeccioso. Cuanto más alto, más me hace sospechar un problema bacteriano, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? No se recomienda como prueba inicial para sepsis neonatal temprana. Más es en la tardía, pero igual ayuda, ¿no? ¿Qué más? Es útil para hacer el seguimiento, eso sí es muy importante para hacer el seguimiento de la terapia. Si en una primera etapa me marca positivo, qué sé yo, 3 cruces, si fuera cuantitativo y si por ahí estuviera 96, digamos, ¿no? Entonces, o alto, me estoy imaginando un caso, le doy el tratamiento, le hago una terapia a los 3 días y ya luego, si fuera 3 cruces, me sale una cruz, ¿cómo va? Está mejorando. O lo mismo, si estaba en 90 y tantos y ahora está en 20 y tantos o 16, qué sé yo, está mejorando, eso me marca la respuesta. Ya luego se negativiza, qué bien, el paciente ya está mejor, ¿no? O sea, me ayuda a ver el tratamiento. Cada cierto tiempo hacemos controles de un hemograma, de una PCR para ver cómo va la evolución del paciente, ¿ya? Otro examen también, incluso que se eleva de manera un poquito más precoz, es la procalcitonina. Pero aquí, por ejemplo, no lo hacen al menos hasta donde sé, de manera regular, ¿sí? Porque el costo, o sea, por el costo, en otros países sí lo hacen. Entonces, no se eleva tanto, en realidad no se elevan las infecciones virales. En cambio, la PCR sí se eleva a veces las infecciones virales, pero se eleva más la PCR en bacterianas. Cuanto más alto, más puedo sospechar en bacterianas. ¿Ya? Y el hemocultivo es en realidad el gold estándar, ¿cierto? El que me va a confirmar qué bacteria es. Sin embargo, les cuento que no en todos los pacientes podemos hacer un aislamiento. Por eso es que muchas veces se solicita 2 muestras, porque muchas veces la primera no sale bien, ¿no? Normalmente se pide de un lugar y luego de otro, o sea, se hace 2 funciones en diferentes lugares, o bien 2 en diferentes tiempos para poder tener una pauta si es que fuera o no una infección. Uno solo a veces no sale. Pero aún así, muchas veces sale negativo y no por ello hay que descartar que fuera una sepsis, ¿ya? Y esto va a depender de que si el paciente ha recibido antibióticos o si la madre ha recibido antibióticos, si la cantidad, ustedes saben que en neonatos sacar sangre es terrible. Por eso es que muchas veces ponemos el catéter umbilical que les he enseñado para tomar muestras, para meter sangre y para sacar sangre, ¿no? Entonces, o que la muestra está mal procesada. En estos pacientes normalmente, incluso cuando yo sospecho de una sepsis, lo que hago es, como en el desnutrido, hago un cultivo, se llama pancultivar. O sea, hago cultivos de todo. Urocultivo, coprocultivo, hemocultivo y cultivo de pulsión
lumbar, o sea, de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer la pesquisa de dónde ha salido la infección. Como es tan inespecífico, uno no sabe, ¿no? Entonces yo tengo que hacer cultivos. Me acuerdo que, cuando era residente, nosotros hacíamos las tomas de todo. Venía un neonato con sospecha y era tomar bolsitas para mejor si, por ejemplo, el neonato lo ideal es la punción suprapúbica, ¿no? Normalmente no sirve de hacer por recolección por bolsa, por sonda. ¿Qué más? Teníamos que sacar hasta líquidos cefalorraquídeo, más aún si mi paciente convulsionó o tiene alguna alteración del estado de conciencia. Coprocutivo, agarrar cajitas, urocultivo de la orina. Entonces tenemos que hacer todos los cultivos para poder detectar dónde está, si es que hay una causa inicial, ¿no? Entonces, ¿en quiénes voy a hacer por ejemplo, la punción lumbar? Aquellos recién nacidos con clínica de sepsis, con hemocultivos positivos, sí o sí, ¿no? En aquellos pacientes con clínica de sepsis donde hay una inestabilidad. Ya yo he iniciado antibióticos, pero pasa 2 o 3 días, pero aún así no está mejorando, está empeorando. No voy a decir que está haciendo una meningitis este paciente, ¿no? Entonces, ahí ya yo tengo que hacer un cultivo. Pero en algunos hospitales, algunos se hacen como rutina, hacer un cultivo más, ¿no? O sea, de ya, para todos y empezar a tratamiento. El cultivo es también parte de, puede ser causa de sepsis en recién nacidos, sobre todo aquellos que tienen alteraciones anatómicas, incluso ahí se hace paralelamente una ecografía renal, y lo ideal sea por punción, también sonda, pero sobre todo punción suprapúbica. Y suficiente una sola colonia, si es por punción, me sale positivo con una colonia, positivo, porque la orina es estéril, no tendría que haber bacterias, ¿cierto? Otros exámenes un tanto más sofisticados, podríamos decir, el dosaje de inmunoglobulina D o dosaje de interleuquinas, también me van a ayudar a sospechar de una sepsis. Entonces, ya cuando yo tengo un paciente, eso es importante enlazar. Si tengo un paciente a término, y su mamá está con ruptura, fiebre, durante el parto o está colonizada, ¿qué hago? Estoy con una sospecha. Pero, ¿qué hago con ese paciente si es a término? No le voy a iniciar antibióticos, porque estoy solamente sospechando. ¿Pero qué le voy a hacer? Observar clínicamente durante las siguientes horas y días y solicito hemograma y PCR. 2 a 24 horas mínimamente debo esperar para hacer la toma y ver si este laboratorio tiene alguna alteración, ¿cierto? Entonces, en este caso, esa sería la conducta. Si es a término, mamá con riesgo, lo observo a mi paciente y le tomo hemograma y PCR y veo cómo están los laboratorios. Pero si es prematuro y de paso la mamá tiene todos estos factores, miren qué dice: suficiente que tenga un factor de riesgo, ¿qué le va a hacer? Y es prematuro para hospitalizar y de ya iniciar antibióticos, claro, previa hemocultivos y todo, porque se lo considera al neonato prematuro como un paciente inmunológicamente con alteración del estado inmunológico, entonces es diferente. Pero si en este paciente que le tomé la muestra y que tiene el antecedente, habíamos dicho, ya sea cualquiera de estas, ya otra vez estamos haciendo coreano, lo que sea, pero le hice el hemograma me sale alterado, con leucopenia, trombocitopenia, cualquiera, una PCR positiva, ¿cierto? Entonces, y de paso, o tiene clínica, más adelante habíamos dicho, ¿qué es eso? Sepsis probable. Es una probable sepsis. ¿Qué voy a hacerle? Lo hospitalizo. Aquí ya tiene clínica, lo hospitalizo. ¿Pero qué hago aparte de hospitalizarle? Aparte de hacer el hemograma y la PCR, le hago un hemocultivo y ya le inicio el antibiótico. ¿Sí? No me va a salir el hemocultivo hace rato. Va a tardar, ¿cuánto tiempo tarda? 10 días, a veces más, tiene que cultivar, ¿no? Entonces, pero no voy a estar esperando a que me salga el hemocultivo, no. ¿Por qué? Porque este paciente tiene el factor de riesgo, tiene la clínica o tiene el laboratorio alterado
le inicio antibióticos, ¿ya? Y bueno, seguramente en algún momento ya teniendo el antecedente, más la clínica, la alteración, los reactantes, me sale positivo, la sepsis probable. Y ahí ya seguramente saldrá el cultivo a las 3-4 días, me sale el cultivo y me dice, doctora, a Salama Escherichia coli, es sensible a la cefotaxima. Entonces, y es resistente a tantos. Me dirá, no, bueno, no sé. Entonces, que ya tengo ahí una sepsis probable o probada, donde ya voy a redireccionar mi antibiótico, porque cuando yo doy antibióticos de manera, ¿se acuerdan que en el otro caso, en este, habíamos dicho que lo hospitalizo, le tomo cultivos y le inicio antibióticos? Ahí iniciamos antibióticos de manera empírica. Estamos sospechando, pero no sabemos qué germen es. Entonces yo tengo que hacer el inicio de antibióticos que cubran al tipo de gérmenes que están relacionados, ¿no? Será la Centran, Escherichia, Listeria, el estreptococo pentabolítico del grupo B. Entonces en esos tengo que enfocarme y le inicio antibióticos relacionados a eso. Pero si estoy sospechando una tardía, estafilococo, aunos, epidermidis, pseudomonas, en esos inicio antibióticos de manera, se dice, empírica para esos antibióticos. Pero ya salió a los 3 días mi cultivo, veo el cultivo, es sensible, continúo. Si no es sensible, cambio. Normalmente en neonatos hacemos un tratamiento combinado, se dice, ¿no? Normalmente no con uno. Normalmente con 2 que cubran ambos ¿cómo se dice? Todos los gérmenes, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer si por ahí, lo que esto ya les dije hace rato, si por ahí mi cultivo sale negativo, pero mi paciente, ya vamos a hacer el caso de que a este paciente salió su cultivo negativo, pero el paciente está mal, ¿qué voy a hacer? Continúo, ¿cierto? Continúo al paciente o hago un roto al paciente, nuevamente le tomo un nuevo hemocultivo, por más que mi cultivo me ha salido negativo, pero mi paciente está mal, tengo que revalorar, tomar nuevamente cultivos antes de rotar, ¿me entienden? Tengo que tomar, y bien, si por ahí no le hice ya todavía una punción lumbar para sacarle, ahí tengo que hacer eso más y rotar recién, ¿sí? Ampliar el espectro de mis antibióticos. Pero en su defecto, si fuera lo contrario, por ejemplo, hay pacientes que tienen los factores de riesgo, qué sé yo, la mamá tuvo infección urinaria, ejemplo, ¿no? Y qué sé yo, de paso hizo el paciente un poquito, vomitó, ¿cierto? Vomitó, incluso hizo una fiebrecita al segundo día que yo pensé que era por algún proceso infeccioso, más el antecedente lo relacioné. ¿Qué decido? Le hago un hemograma, ¿cierto? Una PCR, tal vez el hemograma un tanto alterado, capaz la PCR una cruz, pero más nada. Le tomo un hemocultivo y le inicio un antibiótico, ¿cierto? Pasó 2 días, 3 días, salió el cultivo y me sale negativo. Lo revaloro a mi paciente y veo que mi paciente está re bien. Le hago su hemograma especie negativo, PCR negativo, hemograma normal, el cultivo normal, él está bien. ¿Qué debo hacer? Tendría que suspender el antibiótico, ¿cierto? Tendría que suspender. Pero casi nadie se anima a hacer eso. Por el miedo de que por alguna razón tuvo ese paciente y la mamá tuvo el factor y estaba con fiebre y no, y si por ahí luego se me descompensa. La verdad, rara vez he visto que, bueno, los parientes que le interrumpen por eso, pero la regla es que si la clínica está mejor, el hemograma está mejor, la PCR negativa, el hemocultivo salió negativo, es que también hemos visto que muchos hemocultivos no son, han visto que no, les decía que no todos salen positivos, pero no porque no hay el germen, por todos los factores que les había indicado, por la toma, por la cantidad, que se el uso de antibióticos, por todo eso puede estar influenciado. Entonces, pero debería hacerse eso. Y bueno, cuando ya estoy ante este paciente, seguro que voy a tratar todas las otras, tomar las otras medidas generales para que mi paciente esté estable, poner una sala de aislamiento, en una incubadora donde tenga todo para que no esté con otros niños, optimizar su termorregulación, los líquidos electrolitos, la nutrición, la oxigenoterapia,
si es que haces shock arterial, uso de cristaloides, todo eso, ¿no? Que son medidas generales. En la tardía, ¿no? En cuanto a la sepsis, la antibioterapia